Imagina que eres el hombre más buscado del mundo, que un gobierno ha puesto 15 millones de dólares por tu cabeza, que durante 11 años, ejércitos enteros, agencias de inteligencia, satélites y operativos de élite han fallado en atraparte. Imagina que cada vez que dormiste, lo hiciste en un lugar diferente, con el sonido del viento entre los pinos convirtiéndose en el susurro constante del fin. Imagina que tienes el poder de paralizar medio país con una sola llamada, que derribas helicópteros militares como si fueran juguetes, que presidentes y secretarios de Estado pronuncian tu nombre con algo que se parece mucho al miedo. Y ahora imagina que todo ese poder, toda esa estructura construida sobre años de sangre y terror, termina un domingo de febrero en una cabaña serrana. Termina no en una batalla épica, sino traicionado por alguien cercano. Termina en un helicóptero, mientras tu cuerpo acribillado sobrevolaba la misma sierra que creías que era tuya. ¿Cómo es posible que el hombre que más miedo le dio al Estado mexicano en décadas terminara siendo eliminado por ese mismo Estado? ¿Y qué queda detrás cuando se apagan las llamas? La lógica es aterradora. Para entender la caída de un hombre así, primero tienes que entender lo que hizo para llegar tan alto. No fue suerte, no fue solo violencia, fue una estrategia calculada, crimen sobre crimen, línea roja sobre línea roja, hasta que el propio sistema que lo toleró durante años decidió que ya no podía más. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, nació en la pobreza más absoluta de un ranchito de Michoacán y murió siendo el narcotraficante más buscado del planeta. Pero lo que hace esta historia diferente a otras del narco no es solo el poder que acumuló, ni el dinero, ni el territorio. Es que el Mencho redefinió las reglas que otros capos habían respetado durante décadas para mantener cierto equilibrio frágil entre el crimen organizado y el Estado mexicano. Él las rompió una por una, con deliberación, con orgullo, casi con provocación. Otros capos evitaban atacar directamente al ejército. El Mencho derribó un helicóptero militar. Otros cuidaban de no tocar inocentes de forma tan visible que generara presión internacional. El Mencho desapareció a 5 jóvenes que iban a la feria de su pueblo. Otros permitían que los insultos pasaran sin respuesta cuando el costo político de la represalia era demasiado alto. El Mencho mandó matar a un niño de 17 años por un video de borracho subido a Facebook. Y cuando ninguna de esas acciones lo frenó, llevó su guerra al lugar donde ningún narco había llegado antes, al Paseo de la Reforma, en el corazón de la Ciudad de México, en plena mañana, con fusiles antimaterial y granadas. Cada uno de esos 4 crímenes es una pieza de un rompecabezas que cuando lo armas completo, te muestra no solo el retrato de un hombre, sino el retrato de un sistema que lo necesitó, lo toleró y finalmente lo eliminó cuando ya no pudo controlarlo. La pregunta que tú, como jurado de la historia, necesitas responder hoy es esta. ¿Fueron sus crímenes la causa de su muerte? ¿O simplemente se volvió demasiado inconveniente para el sistema que durante años miró hacia otro lado? Hoy, vas a escuchar 4 crímenes que transformaron al Mencho de narcorregional a enemigo público número 1 del Estado mexicano. 4 decisiones que cruzaron líneas que ningún capo había cruzado jamás. Y 4 historias que, juntas, explican por qué México vive hoy como vive. Primero, revelaremos el día en que el CJNG derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes soviético en plena sierra de Jalisco. Un evento que la DEA calificó internamente como una declaración de guerra y que cambió para siempre la percepción de lo que un cártel podía hacerle al Estado mexicano. Segundo, desentrañaremos el caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. 5 chicos sin vínculos con el narco, sin antecedentes, sin enemigos. Fueron a la feria de su pueblo una noche de agosto de 2023. Le mandaron un mensaje a sus familias diciéndoles que ya iban para la casa y desaparecieron para siempre. Hasta hoy, sus cuerpos no han sido identificados con certeza. Sus familias todavía esperan. Tercero, conocerás la historia del pirata de Culiacán, un niño de 17 años criado por su abuela, que encontró en la atención de las redes sociales lo que la vida real nunca le dio.
y que cometió el error irreversible de insultar al Mencho en un video que se hizo viral frente a millones de personas. Escucharás lo que pasó exactamente 39 días después y por qué nadie fue condenado por su muerte. Cuarto, desclasificaremos la mañana del 26 de junio de 2020, cuando un comando de más de 25 sicarios del CJNG atacó a plena luz del día en Paseo de la Reforma, en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, con fusiles calibre 50 capaces de perforar blindaje contra el jefe de la policía capitalina. Más de 400 impactos de bala en 3 minutos. 3 muertos. Un mensaje: nadie está a salvo en ningún lugar de este país, y quédate hasta el final, porque ese último crimen tiene una ironía que la historia no construye 2 veces. El hombre que sobrevivió al ataque del Mencho ese día es exactamente el mismo hombre que, 6 años después, coordinó la operación que lo mató. Eso no es casualidad. Eso es lo que pasa cuando el poder absoluto se convierte en objetivo. Antes de continuar, necesito un segundo de tu tiempo. Lo que estás a punto de escuchar es el tipo de información que los medios convencionales presentan fragmentada, sin contexto, sin el peso moral que merece. Este canal existe porque la verdad incomoda y necesitamos que se escuche. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Cada semana profundizamos en historias que explican el México que vivimos hoy. Y ahora te pido algo importante. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Si eres de México, cuéntanos de qué estado. Queremos conocerte y saber desde dónde conectas con esta historia. El origen del Mencho. Para entender al Mencho, tienes que entender el lugar donde nació. No solo el lugar geográfico, sino el momento histórico que hizo posible que un niño de rancho terminara siendo el narcotraficante más buscado del planeta. Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Michoacán. Una comunidad de apenas 300 personas enclavada en la Tierra Caliente. Una de las regiones más pobres, más olvidadas y más violentas de México. Aquí, el 17 de julio de 1966, nació Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Su familia se dedicaba a cosechar aguacates. No había escuela secundaria en el rancho. No había perspectivas. Abandonó la primaria antes de terminarla. A los 14 años ya vigilaba cultivos de marihuana para sobrevivir. Pero Tierra Caliente no era simplemente una zona pobre. Era, ya desde esa época, uno de los corredores más estratégicos del narco en México. La geografía lo explica todo. Serranías inaccesibles, ríos que sirven de límites naturales difíciles de controlar, una tradición de autoabastecimiento que hace que las comunidades desconfíen del gobierno tanto como el gobierno desconfía de ellas. Aquí, las lealtades no se compran con dinero, se construyen con generaciones. Y en ese contexto, el narco no era una amenaza que venía de afuera. Era parte del tejido social desde antes de que naciera Nemesio. Para un muchacho sin escuela, sin dinero y sin una sola posibilidad de movilidad social legítima, la estructura criminal no era una tentación. Era la única organización que ofrecía empleo, protección y algo que vale más que el dinero cuando tienes 14 años y nadie te ve: identidad. A finales de los años 80, el joven Rubén cruzó la frontera hacia California sin documentos. En el norte de California se vinculó con pandillas de migrantes mexicanos. En 1986 fue arrestado en San Francisco por robo y portación de armas. En 1992 fue detenido junto a su hermano Abraham en Sonoma County por distribución de heroína a agentes encubiertos. Fue deportado a México. Regresó sin dinero, sin papeles, con antecedentes penales en Estados Unidos. Pero también regresó con algo que no tenía cuando se fue: una red de contactos en el mundo del crimen transnacional y el conocimiento de cómo operan los mercados de droga del otro lado. De vuelta en Jalisco, se integró al Cártel del Milenio bajo las órdenes de Armando Valencia Cornelio, una organización que controlaba el corredor del Pacífico y que servía como intermediaria entre los productores michoacanos y los distribuidores en Estados Unidos. Ahí escaló. Aprendió la logística del tráfico de drogas, el manejo de las rutas, la corrupción de funcionarios locales, el lenguaje de la violencia como herramienta de negocios. Y sobre todo, aprendió a observar cómo caen los líderes y por qué.
En 2003, el gobierno capturó a Armando Valencia Cornelio. El cártel del Milenio entró en crisis. En ese vacío de poder, el Mencho encontró un aliado que le daría los años de vida y de impunidad que necesitaba para construir su propio imperio. Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, uno de los socios más poderosos del cártel de Sinaloa. Bajo la sombra de Nacho Coronel, el Mencho consolidó su presencia en el puerto de Manzanillo y en la zona metropolitana de Guadalajara, dos activos estratégicos que ningún otro cártel tenía tan bien controlados. El puerto más importante del Pacífico mexicano para la entrada de precursores químicos desde Asia y la segunda ciudad más grande del país como plaza comercial de distribución. Pero en julio de 2010, Nacho Coronel cayó muerto en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Zapopan. El hombre que le daba cobertura, los contactos, la legitimidad dentro del cártel de Sinaloa, estaba muerto. Para cualquier otro operador, ese hubiera sido el fin. Para el Mencho, fue el principio. En 2009, antes incluso de la muerte de Nacho Coronel, había comenzado a construir su propia estructura con Eric Valencia Salazar, alias el 85, usando los restos del cártel del Milenio y los contactos que había tejido durante años. Cuando en marzo de 2012 detuvieron a el 85, el Mencho asumió el liderazgo absoluto de lo que ya se llamaba el Cártel Jalisco Nueva Generación, y tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. No iba a construir un cártel como los anteriores, no iba a negociar territorios ni a hacer acuerdos de paz. Iba a conquistar, iba a imponer, iba a demostrarle al Estado mexicano, al cártel de Sinaloa y a cualquier organización que se interpusiera en su camino que el CJNG no pedía permiso. Y para consolidar ese mensaje, necesitaba crímenes que nadie pudiera ignorar. Aquí es donde Nemesio Oseguera deja de ser un narco regional más, para convertirse en algo que México nunca había visto. Un líder que quería gobernar con la estructura del ejército, con la crueldad del terror sistemático y con la ambición de quien no busca coexistir con el Estado, sino reemplazarlo en los territorios que controla. Y para demostrar que eso era posible, cruzó 4 líneas que ningún capo en la historia del narcotráfico mexicano había cruzado antes. Crimen 1. El día que derribaron el cielo. Pero antes de llegar al primer crimen, hay que entender lo que estaba en juego esa mañana de 2015. El gobierno federal mexicano llevaba semanas persiguiendo al Mencho en Jalisco. Tenían inteligencia, tenían efectivos, tenían tecnología satelital. Creían que esta vez sería diferente. Creían que el cerco estaba listo. No sabían que el Mencho llevaba semanas preparando exactamente lo que ellos no podían imaginar. No una huida, sino una emboscada. No una defensa, sino un contraataque diseñado para enviar un mensaje que se escucharía hasta Washington. Porque para entender por qué ese día importa, tienes que entender qué representaba un helicóptero militar en el imaginario del narco mexicano hasta ese momento. Era intocable. Era el símbolo del poder del Estado en el aire. Era la imagen que aparecía en todos los operativos exitosos. El helicóptero sobrevolando, los soldados rapelando, el capo esposado. Nadie había tocado uno. Nadie se había atrevido. Hasta el 1 de mayo de 2015. Villa Purificación, Jalisco. Un municipio remoto a 300 kilómetros de Guadalajara, perdido entre la sierra y el océano, con 11.000 habitantes repartidos en rancherías dispersas. El 52% de su territorio es bosque cerrado. Las carreteras son pocas y angostas, el lugar perfecto para esconderse, pero también, si conoces el terreno, el lugar perfecto para tender una trampa. Esa mañana, antes del amanecer, las fuerzas federales lanzaron la Operación Jalisco. El objetivo era claro: capturar a Nemesio Oseguera Cervantes. En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Marina, la PGR y el CISEN. El despliegue más grande que el estado de Jalisco había visto en años. 4 helicópteros sobrevolaban la sierra en formación. Entre ellos, un Cougar EC-725 de la Fuerza Aérea Mexicana, matrícula 1009, una aeronave de transporte militar diseñada para operar en condiciones extremas. A bordo viajaban 18 personas, 5 de tripulación, 11 militares
y 2 agentes de la Policía Federal. Hombres entrenados. Hombres que esa mañana se despidieron de sus familias creyendo que regresarían. Ninguno de ellos sabía que estaban volando hacia una trampa que llevaba días preparada. El Cougar sobrevolaba la carretera entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, cuando desde el aire detectaron algo que llamó su atención: un convoy atípico de camionetas moviéndose de forma sospechosa por la terracería. El piloto tomó la decisión de acercarse para identificar los vehículos. Era el procedimiento estándar. Era lo que entrenaron para hacer. Fue su último error. En tierra, apostados entre la vegetación y detrás de los vehículos, los sicarios del CJNG esperaban. No con pistolas, no con cuernos de chivo, con un lanzacohetes RPG-7 de origen soviético, un arma diseñada originalmente para destruir tanques blindados en campo de batalla, un arma que no debería existir en manos de ningún grupo criminal en México y que sin embargo estaba ahí, cargada, apuntada al cielo. El proyectil abandonó el lanzador, 2 segundos en el aire. Impactó directamente en el rotor de cola del helicóptero. El Cougar comenzó a girar fuera de control, perdió sustentación, cayó en barrena y se estrelló contra el suelo, entre una nube de llamas y polvo. Según el informe oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los momentos siguientes, los sicarios intentaron rematar a los sobrevivientes, que lograron salir de los restos del helicóptero en llamas. Los atacaron con ametralladoras Browning M2 y fusiles Barrett M82 antimaterial, balas de calibre 50 capaces de atravesar el blindaje de un vehículo blindado como si fuera papel de aluminio. Los militares de los otros helicópteros que sobrevolaban la zona respondieron el fuego y lograron rescatar a algunos sobrevivientes bajo una lluvia de balas. Cuando el humo se disipó, el saldo era de 9 muertos, 8 militares y un agente de la Policía Federal, 9 sobrevivientes con quemaduras graves y heridas de bala. El Mencho, en algún punto de esa sierra, había escapado. Pero lo que vino después fue igualmente aterrador, porque el Mencho no se conformó con haber derribado el helicóptero y huir. Contraatacó. Ese mismo día, en cuestión de horas, el CJNG activó una respuesta coordinada que paralizó Jalisco entero. Según registros oficiales de la Secretaría de Gobernación, se documentaron 39 narcobloqueos simultáneos en 25 municipios del estado. Solo en la zona metropolitana de Guadalajara, 7 bloqueos simultáneos, 11 sucursales bancarias quemadas, 5 gasolineras incendiadas, 36 vehículos en llamas en distintos puntos, 26 rutas de transporte público bloqueadas, 12 puntos carreteros cerrados, 4 enfrentamientos armados adicionales con fuerzas de seguridad. Y no solo en Jalisco. Los bloqueos se extendieron a Guanajuato, Colima y Michoacán. El CJNG estaba demostrando, en tiempo real y ante los ojos del país entero, que podía paralizar el centro-occidente de México con una sola orden, que tenía la logística, los hombres y la coordinación para responder a un operativo del Estado con una contraofensiva de escala regional. La DEA, que monitoreaba la situación desde Washington, elevó al Mencho a prioridad máxima en su lista de fugitivos más buscados. Ese mismo año comenzaron las primeras coordinaciones directas entre agencias estadounidenses y mexicanas específicamente orientadas a su captura. La recompensa por información que llevara a su arresto, que hasta entonces era de $1 millón, comenzó a crecer. El hombre que alguna vez vigilaba cultivos de marihuana en los cerros de Aguililla por unos pesos a la semana, ese mismo hombre acababa de derribar un helicóptero del ejército de su propio país con un arma de guerra soviética y paralizar 6 estados en una tarde. ¿Cuántos años de corrupción institucional, de complicidades en las más altas esferas del gobierno, de miradas hacia otro lado deliberadas, necesitó el Mencho para construir una organización capaz de hacer exactamente eso? ¿Y quiénes fueron los funcionarios, los policías, los militares que cobraron su parte mientras ese arsenal se acumulaba? Los datos sugieren que ese día no fue una sorpresa para todos los que debían haberlo evitado. La lógica indica que nadie construye esa capacidad militar en secreto absoluto. Pero derribar un helicóptero fue solo el principio. 3 años después, el Mencho cruzaría una línea aún más perturbadora. Una que no se puede justificar con ninguna lógica del narco, porque sus víctimas no eran rivales, no eran traidores.
Eran 5 amigos que simplemente fueron a la feria de su pueblo. Estamos apenas en el primer crimen y ya viste que este hombre derribó un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes soviético. Pero lo que viene es aún más escalofriante. Pues vas a escuchar la historia de 5 jóvenes inocentes que fueron a la feria de su pueblo y nunca más volvieron. Vas a conocer el video que sacudió a toda una nación y vas a entender por qué el sistema finalmente decidió que el Mencho tenía que morir. Quédate, esto apenas empieza. Y mientras ves el video, cuéntanos en los comentarios, ¿eres de la zona de Jalisco o Michoacán? ¿Tú o alguien que conoces vivió de cerca la violencia del CJNG? Queremos completar esta historia con tus testimonios. La información que tú tienes también importa. Crimen 2. Los 5 que nunca volvieron. Derribar un helicóptero fue solo el principio. 3 años después, el Mencho cruzaría una línea aún más perturbadora. Una que no se puede justificar con ninguna lógica del narco. Porque sus víctimas no eran rivales, no eran traidores, no eran enemigos. Eran 5 amigos que cometieron el único error de estar en el lugar equivocado. 11 de agosto de 2023. Lagos de Moreno, Jalisco. Un pueblo colonial de más de 172.000 habitantes, con calles empedradas, iglesias barrocas y plazas bañadas por el sol de los altos de Jalisco. Esa noche se celebraba la feria anual del pueblo. Luces, música, familias enteras. 5 amigos decidieron salir juntos. Se conocían desde la infancia. Su punto de encuentro habitual era el Mirador de San Miguel, un alto desde el que se puede ver todo el pueblo, el lugar donde habían jugado de niños, donde habían crecido. Sus nombres son importantes. Hay que decirlos. Roberto Carlos Olmeda Cuellar, 20 años, estudiante de Ingeniería Industrial, boxeador, no tomaba alcohol. Diego Alberto Lara Santoyo, 20 años, herrero, oficio heredado de su padre. Uriel Galván González, 19 años, el más joven, recién salido del bachillerato. Jaime Adolfo Martínez Miranda, 21 años, obrero de construcción, el alma de cualquier reunión. Dante Cedillo Hernández, 22 años, ciclista de élite con 2 medallas de oro en la Olimpiada Nacional. Ahorraba para abrir su propio negocio. Ninguno tenía vínculos con el crimen organizado. Ninguno estaba en malos pasos. Eran 5 amigos en una feria de pueblo. A las 10:55 de la noche, Diego le mandó un mensaje a su familia. Decía, ya voy para la casa. La puerta nunca se abrió. El 13 de agosto, las familias encontraron el automóvil de Diego estacionado en la colonia San Miguel. Intacto. El 14 de agosto, una fotografía comenzó a circular por WhatsApp. Los 5 jóvenes, arrodillados en el patio de una finca en ruinas. Brutalmente golpeados, amordazados, maniatados. Un día después, un video de 1 minuto sacudió a todo México. No voy a describir lo que contiene, solo diré esto. Fue diseñado para enviar un mensaje de terror absoluto. Y funcionó. La Fiscalía de Jalisco aseguró una finca en la colonia Orilla del Agua, el lugar de la fotografía. Encontraron manchas de sangre, los zapatos de los chicos, sus teléfonos celulares enterrados en el lodo, armas y drogas. El 21 de agosto, en una ladrillera de la comunidad La Troje, encontraron restos humanos calcinados que, según declaraciones del Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez, presentaban un alto grado de presunción de corresponder a las víctimas. El ADN, destruido por el fuego, imposible de extraer. En octubre de 2023 fue detenido Rogelio N., alias el comandante Roy, señalado como presunto líder de la célula del CJNG, denominada GEDRI, Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata, y señalado como autor intelectual del crimen. Hasta 2026, con el paso del tiempo, los restos siguen sin ser identificados de manera oficial. Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante siguen formalmente desaparecidos. En el Mirador de San Miguel, donde estos 5 jóvenes se reunían de niños, hoy hay un mural con sus rostros. Sus familias siguen esperando. Llevan más de 2 años esperando. ¿Cuántas familias mexicanas, en este momento, mientras ves este video, están esperando una respuesta que el sistema no tiene intención de darles? ¿Y cuántas de esas familias, como las de estos 5 chicos, no tienen nada que ver con la guerra que destruyó su vida?
El hombre que el cártel señaló como responsable del reclutamiento forzado de estos jóvenes para sus call centers clandestinos de fraude telefónico está en proceso judicial, pero los cuerpos nunca aparecieron. La historia de 5 amigos que fueron a una feria termina, como tantas en México, en silencio. Crimen 3. El influencer que no sabía cuándo callarse. Si el Mencho era capaz de desaparecer a 5 inocentes sin dejar rastro, imagina lo que podía hacer con alguien que lo desafió en su propia cara, frente a millones de testigos digitales, en el idioma que el Mencho entendía mejor que ningún otro, el del miedo público. El tercer crimen no es el más masivo, no es el que dejó más muertos ni el que paralizó más ciudades, pero es quizá el más revelador porque habla de algo que va mucho más allá del narco. Habla de lo que pasa cuando el poder absoluto choca con la ingenuidad de un niño que nunca tuvo quien le dijera lo que no se puede decir en voz alta en México. Abril del año 2000. Villa Juárez, en el municipio de Navolato, Sinaloa. Nace Juan Luis Lagunas Rosales, en una de las sindicaturas más pobres del estado. Su padre se fue antes de que él naciera. Su madre lo abandonó cuando era niño. Su abuela, María Rosales Torres, una mujer que vendía tamales y pozole en la calle, se hizo cargo de él. Lo crió sola, con lo que tenía, que no era mucho. Juan Luis no terminó la secundaria. Dejó la escuela después del primer año. No por flojo, sino porque en su mundo, estudiar era un lujo que las familias como la suya no podían costear cuando había que comer. A los 14 años ya lavaba autos en Navolato. A los 15 huyó a Culiacán, la capital de Sinaloa, buscando algo mejor. Limpiaba parabrisas en los semáforos, ayudaba en puestos de comida callejera, lo que saliera. Soñaba con tener dinero, con ser alguien que la gente reconociera por la calle. Ese sueño era legítimo. El problema fue el camino que encontró para cumplirlo. En 2015, un amigo lo grabó en un momento de borrachera. El video se hizo viral. Un niño de baja estatura, con cara de adolescente, cayéndose de borracho frente a la cámara, hablando incoherencias, riéndose de sí mismo. La gente se rió con él y de él. Los comentarios se multiplicaron, las reproducciones también. Para Juan Luis Lagunas Rosales, que nunca había recibido atención, que nunca había tenido un espacio propio donde importara, esa viralidad fue como un golpe de adrenalina que no supo manejar. Adoptó el apodo El Pirata de Culiacán. Borate. Su frase de cabecera, así nomás quedó. Y comenzó a construir un personaje. Posaba con armas que no eran suyas. Se fotografiaba frente a autos de lujo que le prestaban para la foto. Presumía un estilo de vida buchón, esa mezcla de narcoestética, ostentación y corridos, que en Sinaloa tiene peso cultural desde décadas antes de que las redes sociales existieran. Todo era falso, todo era prestado. Pero la gente lo seguía porque el personaje era entretenido, porque en ese niño borracho y desparpajado había algo que la audiencia reconocía, alguien que no tenía nada y que sin embargo se reía del mundo. Llegó a acumular 790.000 seguidores en Facebook y más de 323.000 en Instagram. Pero hay algo en su historia que la mayoría no sabe y que es fundamental para entender lo que le pasó. El pirata nunca administró su propia carrera. Otros lo hacían por él, creadores de contenido que lo buscaban, le daban alcohol, le daban drogas, lo grababan en sus peores momentos y subían ese material para monetizarlo. Juan Luis era el producto, ellos eran los productores, y cuando el producto dejó de ser rentable, nadie lo protegió. En una de las últimas entrevistas que dio antes de morir, el conductor Pepe Garza le advirtió con claridad: cuando uno representa fama, un chingo de gente está ahí, pero cuando no, la gente te manda a chingar tu madre. Juan Luis se rió. Sus amigos también. No entendieron la advertencia. El 9 de noviembre de 2017, Juan Luis publicó un video desde su teléfono. Estaba borracho, como casi siempre que grababa. Mirando a la cámara con esa mezcla de impunidad juvenil y absoluta inconsciencia del peligro, soltó la frase que selló su destino: el Mencho a mí me pela la verga. La persona que lo grababa reaccionó de inmediato. 3 palabras. Ya valió. El video se hizo viral en horas. Decenas de miles de reproducciones. Luego cientos de miles. Luego millones. La gente compartía, comentaba, se reía. Algunos lo advertían en los comentarios.
La mayoría lo celebraba como un acto de valentía o de locura que en el mundo digital tiene el mismo valor entretenido. Juan Luis no se escondió. No llamó a nadie para pedir consejo. No desapareció una temporada. Siguió subiendo contenido. Siguió promocionando fiestas. Siguió actuando como si insultar públicamente al líder del cártel más violento de México frente a millones de personas no tuviera ninguna consecuencia real. El 18 de diciembre de 2017, exactamente 39 días después de ese video, Juan Luis Lagunas Rosales estaba en el bar Menta Dos Cántaros, en la zona de Zapopan, Jalisco. Esa tarde había hecho una transmisión en vivo desde su cuenta, invitando a sus seguidores a ese mismo lugar. Vengan al bar, nos vemos allá. Horas después, a las 11 de la noche, varios hombres armados entraron al establecimiento. No buscaban a nadie más. Fueron directamente hacia él. 15 disparos. Juan Luis Lagunas Rosales murió en el acto. Tenía 17 años. El dueño del bar, que salió a ver qué ocurría, también fue asesinado. Según reportes de Milenio y El Financiero publicados en los días siguientes, las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco apuntaron a una célula del CJNG como responsable. Hasta 2019, según confirmaron múltiples fuentes periodísticas, ninguna persona había sido formalmente condenada por el crimen. Lo que pasó después dice tanto como el crimen mismo. Su cuerpo esperó 24 horas en el forense sin que nadie lo reclamara. Sus amigos desaparecieron. Los mismos que lo grababan, que lo usaban para ganar vistas, que le daban el alcohol que después presumía en cámara, se esfumaron. Lo llamaron un mero conocido. Su abuela, la mujer que lo crió vendiendo tamales en la calle, declaró que él nunca la visitó durante los meses de fama, que nunca le dio dinero, que las promesas de una vida mejor nunca llegaron, que se enteró de su muerte por los comentarios en Facebook. Le hicieron corridos, varios. Pero nadie lo recuerda como ídolo. Lo recuerdan como advertencia. El pirata de Culiacán no era un criminal, no era un rival del CJNG, no era un informante, ni un traidor, ni un competidor. Era un niño que encontró en la atención de las redes sociales lo único que la vida real nunca le había dado: la sensación de que importaba. ¿Qué dice sobre nosotros, como sociedad conectada, que ese niño encontró en la borrachera filmada y en la estética del narco la única forma de ser visible? ¿Cuántos niños como él, en este momento, están construyendo el mismo personaje en las mismas redes, buscando la misma atención, sin nadie que les explique dónde están las líneas que no se pueden cruzar? Y la pregunta que más duele: ¿por qué nadie fue condenado por su muerte? Un asesinato filmado, documentado, con cientos de testigos presenciales y millones de testigos digitales, y el sistema mexicano no produjo una sola sentencia. ¿Eso es incapacidad? ¿O es un mensaje deliberado de que hay muertes que el sistema decide no resolver? Pero si el Mencho mataba a un adolescente por un video, imagina lo que haría con alguien que representaba un desafío real al poder del Estado. Alguien como el jefe de la policía de la Ciudad de México, atacado en su propia ciudad, en su propia mañana, en la avenida más vigilada del país. Crimen 4. La mañana que la capital tembló. Hay una lógica perversa en la escalada del Mencho. Cada crimen era más audaz que el anterior. Cada acción buscaba no solo el resultado práctico, sino el mensaje simbólico. Derribar un helicóptero decía: tenemos armamento de guerra. Desaparecer a 5 inocentes en Jalisco decía: nadie en nuestro territorio está a salvo. Matar al pirata de Culiacán decía: ni en internet te puedes esconder. Y ahora el cuarto crimen decía algo que ningún cártel en la historia de México había dicho antes con tanta claridad. Ni en la Ciudad de México, ni en la avenida más exclusiva del país, ni en plena mañana de un viernes laboral, el Estado está a salvo de nosotros. 26 de junio de 2020. Ciudad de México. Lomas de Chapultepec. Para situar al espectador que no conoce la capital, esta no es cualquier colonia. Es el equivalente a los Campos Elíseos en París, a la Quinta Avenida en Nueva York. Embajadas, residencias de expresidentes, las oficinas de las empresas más poderosas del país, una zona con cámaras de seguridad en cada esquina, con policías de distintas corporaciones patrullando permanentemente, con vigilancia privada en cada edificio. El lugar donde, en teoría, el Estado mexicano tiene más control sobre su propio territorio. Para la mayoría de los mexicanos,
La guerra contra el narco siempre fue algo que pasaba lejos. Algo de Sinaloa, de Michoacán, de Jalisco, de los estados del norte. Algo que veías en el noticiero nocturno con la misma distancia con que ves una guerra en otro continente. Hasta esa mañana, Omar García Harfuch tenía 37 años. Era el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el jefe máximo de la policía capitalina, el tercer cuerpo armado más grande del país en número de efectivos, solo por detrás del Ejército y la Guardia Nacional. Era un funcionario joven, con una carrera construida en inteligencia y en operativos contra el crimen organizado. Había participado en la captura del Chapo. Conocía la forma en que los cárteles operaban desde adentro. Esa mañana de viernes se despertó, se despidió de su familia y salió en su convoy blindado hacia el antiguo palacio del ayuntamiento, donde tenía una reunión del gabinete de seguridad con la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Era una mañana de trabajo normal. No era una mañana normal. 4 de la madrugada. Las cámaras de una gasolinera en Lomas de Chapultepec captaron los primeros movimientos. Vehículos circulando despacio, deteniéndose, arrancando, reconociendo el terreno. Hombres que bajaban brevemente y volvían a subir. El operativo de inteligencia del TJNG llevaba horas trabajando. A las 6:38 de la mañana, el convoy blindado de García Harfuch avanzaba por Paseo de la Reforma en dirección al centro histórico. Al llegar a la esquina con Monteblanco, una camioneta blanca se atravesó completamente, bloqueando el paso. La trampa se cerró en segundos. Entre 25 y 28 hombres descendieron simultáneamente de varios vehículos estacionados en el perímetro. Lo que traían en las manos no eran armas de delincuente común. Traían fusiles Barrett M82 de calibre 50, armas antimaterial diseñadas para inhabilitar vehículos blindados y equipamiento militar pesado. Traían granadas de fragmentación. Traían rifles de asalto con cargadores extendidos. Una Suburban blanca flanqueó el convoy desde otro ángulo para crear un campo de fuego cruzado. Era una táctica de emboscada militar, coordinada, ensayada, ejecutada con la precisión de un operativo especial. Los escoltas de García Harfuch no dudaron. Respondieron la agresión. Durante 3 minutos, el Paseo de la Reforma fue un campo de batalla. Los vecinos de los departamentos de lujo que bordean esa avenida se tiraron al suelo. Un camión de pasajeros que pasaba en ese momento recibió al menos 50 impactos de bala. Ciudadanos que iban a su trabajo frenaron en seco y corrieron a refugiarse donde pudieron. Cuando los sicarios huyeron, dejando atrás chalecos balísticos, armas y casquillos desperdigados por toda la avenida, el saldo quedó expuesto. La unidad blindada donde viajaba García Harfuch había recibido más de 400 impactos de bala. Rafael y Edgar, los 2 escoltas que se interpusieron físicamente entre las balas y su jefe, amigos de años, cayeron muertos. Y Gabriela Gómez Cervantes, una comerciante del Estado de México que esa mañana iba camino a su trabajo en transporte público, murió en el fuego cruzado. Gabriela no tenía nada que ver con el narco, nada que ver con García Harfuch, nada que ver con la guerra del Mencho. Simplemente estaba ahí. García Harfuch sobrevivió. 3 impactos de bala. Hombro, clavícula y rodilla. Esquirlas en distintas partes del cuerpo. Desde la camilla, con la camisa empapada en sangre, publicó en sus redes sociales un mensaje que se convertiría en uno de los documentos más citados de esa guerra. Responsabilizó directamente al cártel Jalisco Nueva Generación y afirmó que el ataque era en represalia por las acciones que su dependencia había realizado contra la organización en la capital. En las horas siguientes, la policía capitalina detuvo a 12 sospechosos, luego 19. Entre ellos, José Armando N., alias El Vaca, señalado como jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco, identificado como el presunto autor intelectual del operativo. Los sicarios habían sido reclutados de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, la Ciudad de México y, según reportes del proceso judicial, al menos un colombiano participó en el ataque. En marzo de 2024, un tribunal federal condenó a 12 integrantes del CJNG a 316 años de prisión cada uno, con un máximo constitucional de 70 años a cumplir efectivamente. En diciembre de 2024,
2 sicarios más fueron sentenciados a 86 años. 14 personas condenadas en total. Pero las sentencias no devuelven a Rafael, a Edgar, ni a Gabriela Gómez Cervantes a sus familias. Y ahora la ironía que prometí desde el principio, la que hace que esta historia tenga una arquitectura que parece imposible. El hombre que ese 26 de junio de 2020 sangraba en una camilla con 3 balas en el cuerpo, el mismo hombre al que el Mencho quiso borrar del mapa para enviar un mensaje al Estado mexicano, se recuperó, siguió trabajando. Escaló hasta convertirse en secretario de Seguridad Federal y, según los reportes del operativo del 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, fue parte central del equipo que diseñó y coordinó la operación que finalmente acorraló al Mencho en la Sierra de Jalisco. El Mencho disparó más de 400 balas contra un hombre. Y ese hombre usó 6 años de paciencia institucional para responder con una sola operación. El atentado en Paseo de la Reforma no fue solo un intento de asesinato, fue una demostración de poder que decía en voz alta lo que el CJNG llevaba años susurrando. Podemos ir a cualquier lugar, podemos atacar a cualquiera, incluso en su propia casa, incluso en la avenida más vigilada del país, incluso en plena mañana de viernes. Pero hay algo más en este crimen que los titulares nunca terminaron de procesar. Gabriela Gómez Cervantes, la comerciante que murió en el fuego cruzado, iba en transporte público. Era una ciudadana común, como tú y como yo, que esa mañana no tomó ninguna decisión vinculada al narco ni al Estado ni a ninguna guerra. Simplemente eligió la ruta equivocada a la hora equivocada. ¿Cuántas Gabrielas hay en México? ¿Cuántas personas mueren cada año en fuegos cruzados de guerras que no pidieron, en calles de ciudades que deberían ser seguras, sin que ningún noticiero pronuncie su nombre más de una vez? Los datos sugieren que el sistema que condenó a 14 sicarios tardó 4 años en hacerlo. La lógica indica que para las familias de las víctimas, esas sentencias llegan cuando el dolor ya no tiene forma de medirse en años de prisión. La cuenta del Mencho con García Harfuch estaba saldada. La cuenta del Mencho con Gabriela, con Rafael, con Edgar, con los 5 de Lagos de Moreno, con el pirata de Culiacán, con los 9 militares del helicóptero, esa cuenta no se cierra con un operativo en Tapalpa. Esa cuenta la sigue pagando México. Hemos recorrido juntos 4 crímenes, 4 momentos que, vistos en conjunto, construyen el retrato más honesto que podemos hacer de lo que fue el Mencho, de lo que es el CJNG y de lo que sigue siendo México hoy. El 1 de mayo de 2015, en Villa Purificación, Jalisco, el CJNG derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes soviético. 9 muertos. Una declaración de guerra que el Estado mexicano tardó 11 años en responder por completo. En agosto de 2023, en Lagos de Moreno, 5 jóvenes inocentes, Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, fueron arrancados de una feria de pueblo. Sus cuerpos nunca fueron identificados con certeza. Sus familias siguen esperando. El mural con sus rostros en el mirador de San Miguel es lo único que queda de esa noche. El 18 de diciembre de 2017, en Zapopan, el pirata de Culiacán, un niño de 17 años criado por su abuela en la pobreza, murió acribillado por haberse atrevido a insultar al Mencho en un video de internet. Sin condenas, sin justicia, su tumba abandonada. Y el 26 de junio de 2020, en el Paseo de la Reforma, un comando de más de 25 sicarios le declaró la guerra al Estado mexicano en su propia capital. 3 muertos inocentes, más de 400 impactos de bala. Y el hombre que sobrevivió a esa emboscada, Omar García Harfuch, se convirtió con el tiempo en el secretario de Seguridad Federal. Y según los reportes del operativo del 22 de febrero de 2026, en el arquitecto de la operación que finalmente acorraló al Mencho en Tapalpa. El hombre que el Mencho intentó matar fue el mismo que lo eliminó. La historia tiene una justicia poética que ningún guionista podría escribir mejor. Pero aquí está lo que los datos nos obligan a decir con honestidad. El Mencho murió, el CJNG no. En las horas siguientes a su muerte, la organización ejecutó bloqueos simultáneos en más de 20 estados mexicanos, quemó vehículos, atacó gasolineras, negocios y bancos, y enfrentó a fuerzas de seguridad, causando la muerte de al menos 27 agentes y 30 criminales en los primeros días.
Eso no es el comportamiento de una organización que se desmorona. Es el comportamiento de una estructura que ya superó a su creador. Las causas que hicieron posible al Mencho, la pobreza de Aguililla, la impunidad de décadas, los puertos sin vigilar, la corrupción que mira hacia otro lado, siguen exactamente en el mismo lugar, y en algún rancho de Michoacán, o de Jalisco, o de cualquier estado que el sistema olvidó, hay otro niño de 14 años que hoy está tomando la misma decisión que tomó Nemesio Oseguera hace 40 años. Esa es la pregunta que te dejo para los comentarios, la pregunta que divide a dos bandos. ¿La muerte del Mencho representa un punto de inflexión real en la guerra contra el narco en México, o es simplemente el cambio de guardia de una estructura que ya aprendió a sobrevivir sin él? Escribe tu respuesta abajo. Queremos leer lo que piensas. Y si esta historia te pareció importante, te pido que la compartas. No por el canal, por las familias de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, que llevan más de 2 años esperando que alguien siga hablando de sus hijos. Por el pirata de Culiacán, que no tuvo quien lo protegiera. Por los 3 inocentes que cayeron en el Paseo de la Reforma en una guerra que no pidieron pelear. La verdad solo es útil si se difunde. Esta historia no termina aquí. México no termina aquí. Nos vemos en la próxima entrega. Antes de que cierres este video, necesito pedirte algo. Esta historia no está completa. La información que tú tienes puede ayudarnos a completarla. ¿Fuiste testigo de alguno de estos eventos? ¿Eres de Jalisco, de Michoacán, de Lagos de Moreno? ¿Conociste a alguien involucrado en alguno de estos casos, sea como víctima o de cualquier otra manera? ¿Tienes datos, anécdotas o información que añada contexto a lo que contamos hoy? Escríbelo en los comentarios. Puede ser un detalle pequeño, puede ser algo que viste y que nunca contaste. Esta comunidad respeta y protege esas voces. Y una pregunta más, ¿qué caso quieres que investiguemos en la próxima entrega? Cuéntanos en los comentarios qué historia de México necesita ser contada. Tu voto decide el siguiente video. La verdad solo es útil si se difunde. Comparte este video con quien necesite entender lo que está pasando en México hoy. Y recuerda, esto no es el fin de ninguna historia. En México, cada caída abre una nueva guerra. Los datos sugieren que dentro del CJNG ya se mueven 4 posibles sucesores. Las estructuras no mueren con sus líderes. Las causas que crearon al Mencho, la pobreza de Aguililla, la impunidad de décadas, los puertos sin vigilar, siguen exactamente igual. El Mencho murió. El sistema que lo hizo posible sigue vivo. Nos vemos en la próxima entrega.